Bueno, buenas noches. Felices y contentos, ¿verdad? Felices y contentos porque hoy alabamos al Señor y conocemos más de su palabra. Pero antes de presentar al pastor, vamos a invitar a nuestro querido hermano del Ministerio Joven para Cristo. Gracias a ese ministerio, el presidente Freddy Wong, el pastor Esteban Borque está aquí presente. Hermanos, gracias a la iglesia de Flushing, al pastor, a cada uno de ustedes que nos hizo la invitación. Mientras estábamos coordinando la fecha con el pastor, fue casi 3 años atrás, ¿verdad, pastor? El pastor me decía, Freddy, yo le dije, pastor, lo llamo, ¿cómo? No, estamos en pie, me decía, estamos en pie todavía. Y gracias a Dios, pues, ese momento ha llegado. El pastor, pues, tiene su ministerio propio, Secrets on Seal. Aparte de eso, tiene un buen equipo allá que realmente realmente nos ayuda bastante y ha permitido que esto sea posible porque la promoción que se le ha dado también es una promoción muy grande. El pastor, pues, contento siempre. Cada vez que lo recojo, dije yo, en el aeropuerto, hablamos, nos encontramos y vosotros estar aquí. Gracias también al pastor Cañas y a los ancianos, al hermano Percio, a cada líder que está aquí de la iglesia que hizo esto posible realmente. Porque realmente lo vemos así hablando, hermano Percio, pero a la misma vez, ¿me entiende? ¿Ves? Cuando llegamos todos, oye, mira, falta esto, y entonces realmente, pero damos gracias a Dios, porque Dios es maravilloso, y por eso estamos aquí hoy día. Amén. Así que entonces... El tiempo es pastor, ya, el pastor yo no tengo que presentar, el pastor se presenta solo. Pastor, el tiempo para usted, pastor. ¿Qué tal ahora? Tal vez sería buena idea usar el de mano, porque el sonido es mejor. Estos son muy difíciles de calibrar, los de la oreja. Así que, gracias. Mucho mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Es un placer estar aquí con ustedes en la iglesia de Flushing. Había hecho un compromiso con Freddy Wong, pero la pandemia interrumpió el plan. Pero ahora que la pandemia está disminuyendo un tanto, hemos podido tener esta actividad durante esta media semana. Es un placer estar nuevamente en la ciudad de New York. Estuve en el estado de Nueva York en el mes de marzo, en Middletown, en la iglesia de habla inglesa, pero llevaba mucho tiempo que no venía directamente a la ciudad. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana algunos temas supremamente importantes. En un momento les voy a mencionar qué es lo que vamos a estudiar. Nada más quiero mencionar que el himno que cantó la hermana en la música especial es mi himno favorito. Y ni siquiera me llamó para consultar. Y el himno tema, que sí mandé yo a decir cuál himno tema quería, y les voy a explicar por qué razón quería el himno, has oído el mensaje. De 1969 a 1971, yo estudié teología en la ciudad de Medellín, Colombia. Estudié mis primeros 3 años de teología, 4º año lo hice en Andrews. Durante esos años, el primer año específicamente, vino un pastor que se llama Henry Bash. En ese tiempo era un viejito ya. Yo creo que tenía 80 y algo de años. Y lo trajeron para enseñar teología allí. Así que por año y medio tuvimos al autor del himno. Has oído el mensaje como nuestro profesor. Ustedes pueden ver en el himnario, dice Henry Bash. Un hombre de gran fe. En realidad, académicamente no aprendimos mucho.
porque ya estaba fallando un poco la memoria, pero cuando nos contaba las experiencias de cuando él fue el primer presidente de la Unión Colombo-Venezolana, cómo viajaba en burro, cruzaba ríos con la maleta encima de la cabeza y cómo pasó por muchísimos peligros y su ansiedad por predicar el mensaje porque Cristo venía pronto, fue un testimonio que impactó a nosotros los alumnos mucho más que sencillamente recibir información académica. Así que por eso escogí el himno, has oído el mensaje, y también porque cuadra con lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Quiero mencionarles antes de tener una oración, qué es lo que vamos a estudiar en los 6 temas que vamos a trazar aquí. Los primeros 3 temas son un estudio de Mateo 24, del versículo 6 hasta el versículo 31. El primer tema es esta noche. Vamos a estudiar Mateo, el capítulo 24, desde el versículo 6 hasta el versículo 14. 6 al 14. El título es Principio de Dolores. En el tema de mañana, Dios mediante, vamos a estudiar Mateo 24 y el versículo 15 hasta el versículo 20. Tiene que ver con la abominación desoladora. Y luego, el viernes en la noche, Dios mediante, vamos a estudiar Mateo 24, desde el versículo 21 hasta el versículo 31, que tiene que ver con la gran tribulación, las señales en los cielos, la señal del Hijo del Hombre, la llegada de Cristo para arrebatar a los santos en las nubes. Esos son los primeros 3 temas. Ahora, el tema de mañana en la noche sobre la abominación asoladora menciona un detalle muy importante. Dice que aquellas personas que huyen cuando se pone la abominación asoladora o desoladora son observadores del sábado. Es decir, los que van a huir al final son observadores del sábado. Porque Jesús dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Así que los últimos 3 temas nos vamos a enfocar en el sábado. Yo sé que ustedes han oído indudablemente muchos temas sobre el sábado. Han leído mucho en cuanto al sábado. Pero vamos a descubrir nuevas gemas en nuestro estudio sobre el sábado. Vamos a hablar del sábado en la creación, del sábado en la redención y del sábado en la restauración final cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Y vamos a presentar argumentos que ustedes pueden usar para hablar con personas que no son miembros de la Iglesia Adventista. Así que ojalá puedan asistir a todas las reuniones. El tercer tema, dicho sea de paso, se titula Un clamar y gemir en Jerusalén. Se basa en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 3. Tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Así que esa es la tarea que tenemos pendiente durante los próximos días y espero que puedan asistir. Háganle una llamada telefónica a aquellas personas que conocen que no están aquí, probablemente están viendo en la comunidad de su casa la transmisión por las redes sociales o el live stream. Indudablemente muchas personas durante la pandemia se acostumbraron a quedarse en la casa, pero saben, hermanos y hermanas, nunca una reunión por Zoom o una reunión que se transmite por las redes sociales puede tomar el lugar de venir a la iglesia para estar con hermanos y hermanas. Amén. Jesús dijo que no debemos abandonar la congregación como algunos tienen por costumbre, especialmente sabiendo que el día de la venida de Jesús se acerca, según Hebreos 10, el versículo 24 y 25. Ahora sí vamos a tener una oración. Y entonces entramos de lleno al tema. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos traído a tu casa a la mitad de la semana. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda completamente confundido. Tú nos has dado como adventistas un mensaje que puede traer paz y seguridad
a las personas que están buscando respuestas a sus incógnitas. Te ruego, Señor, que nos bendigas en el estudio y que nos uses para proclamar tu mensaje a aquellas personas que están confundidas, personas que están buscando la verdad. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso e incomparable nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hay diferentes formas de estudiar las profecías. Quiero compartir con ustedes varias formas de estudiar las profecías. Una manera es temáticamente. ¿Qué quiero decir por temáticamente? Lo que quiero decir es que a través de toda la Biblia hay diferentes aspectos sobre eventos finales, diferentes temas. Al igual que en el espíritu de profecía, la hermana White toca diferentes aspectos de los eventos finales en sus escritos. Pero en la Biblia no se encuentra generalmente, sino en Mateo 24, el orden en que se van a cumplir esos eventos. Entonces, lo que hacemos cuando estudiamos las profecías temáticamente es ir a la Biblia y entonces este texto habla sobre el cierre de la gracia, este texto habla sobre la lluvia tardía, este texto habla sobre el fuerte clamor. Y entonces tomamos todo el testimonio de las escrituras y de la escritura de profecía y entonces ponemos todo en orden cronológico. El libro Evento de los Últimos Días es un ejemplo de un estudio temático. Ustedes encontrarán allí en el libro de la hermana White, Evento de los Últimos Días, que lo que hace el libro es presentar todos los eventos finales en orden, pero sustraen de todos los escritos de la hermana White para cada capítulo. Así que es perfectamente apropiado estudiar las profecías temáticamente. Una segunda forma de estudiar las profecías es con el libro de Génesis. Hace varios años presenté una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis, donde mostré que las historias de Génesis no son solamente historias, son profecías. Ocurrieron en el pasado, pero van a ocurrir globalmente al final de la historia. Por ejemplo, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La primera indicación de la marca de la bestia se encuentra en la historia de Caín y Abel. Cuando Caín apostató, Dios le colocó una marca. Interesante. Ahí tenemos el presagio de la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis. Ustedes conocen Génesis 22, ahí donde Dios le dice a Abraham que tome a su hijo precioso, y lo lleve al monte Moria para sacrificarlo. Es una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero todos sabemos que tiene un cumplimiento mucho mayor. Un cumplimiento en Cristo Jesús. El Padre envía a Cristo Jesús, su precioso Hijo, para morir por la raza humana. Todas las historias de Génesis son historias proféticas. Así que podemos nosotros estudiar las profecías usando las historias del libro de Génesis. Una tercera forma de estudiar las profecías es a través de las parábolas de Jesús. ¿Saben que la mayoría de las parábolas de Jesús hablan de eventos finales? Interesante, la parábola de los talentos. Tener que comparecer ante el Tribunal Supremo para rendir cuentas por lo que hicimos en esta vida. La parábola de las 10 vírgenes, donde unas tienen una cantidad adicional de aceite que representa la lluvia tardía, recibieron la temprana, pero reciben también la lluvia tardía, y entonces acompañan al esposo, se cierra la puerta, es la puerta de la gracia que se cierra allí. Son solamente 2 ejemplos de las parábolas de Jesús, que son parábolas proféticas. Así que podemos estudiar las profecías desde la perspectiva de las parábolas de Jesús. Hace unos 3 años en nuestra escuela Ancla, que tenemos cada año, preparé una serie que se titula La dimensión profética de las parábolas. Escribí 59 lecciones, estudiando las alegorías, las parábolas, los milagros de Cristo, y me quedé aterrado de la cantidad de eventos finales que se mencionan en las parábolas, las alegorías, los milagros de Jesús, etc.
Otra forma de estudiar las profecías, y generalmente esta es la forma como lo hacemos, es por medio de Daniel y Apocalipsis. El problema es que ni Daniel ni Apocalipsis están en orden cronológico. Daniel 2 se repite en Daniel 7, Daniel 7 se repite en Daniel 8 y 9, y Daniel 8 y 9 se repite en Daniel 10 al 12. Y entre esos capítulos se encuentran historias que también son proféticas. Así que si quieren saber todo el orden de eventos finales, Daniel no está en orden cronológico y tampoco Apocalipsis, mucho menos Apocalipsis. Apocalipsis tiene una estructura que si no entendemos la estructura no vamos a saber cuál es la secuencia de eventos finales. Porque en el libro de Apocalipsis hay repeticiones y repeticiones y regresa y luego va adelante y luego entonces va para acá. Entonces si están buscando el orden de eventos finales, no lo van a conseguir en Apocalipsis, al menos que conozcan la estructura. Pero Daniel y Apocalipsis son buenas fuentes para estudiar las profecías. Pero durante los días que vamos a estar aquí, vamos a estudiar las profecías desde la perspectiva de Mateo 24. Y vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que los eventos finales, los grandes puntales de los eventos finales en Mateo 24 están en orden cronológico. No hay otro lugar que yo he encontrado en la Biblia que presenta todos los eventos finales en el orden en que van a ocurrir los grandes eventos finales. Y vamos a encontrar eso en nuestro estudio de Mateo 24. Si usted quiere saber cuál es la secuencia de eventos finales, lo único que tiene que hacer es mirar el orden que encontramos en Mateo 24. Ahí está todo en el orden en que va a ocurrir. Esas son algunas de las formas que podemos estudiar las profecías, y aquí vamos a estudiar Mateo 24 porque todos los eventos están en el orden en que van a ocurrir. Además de esto, hay varios principios que debemos aplicar al estudio de Mateo 24. Y quiero compartir esos principios con ustedes esta noche. Principios para entender Mateo 24. El primer principio es que el estudio de Mateo 24 es supremamente importante. Elena White escribió en el libro Obreros Evangélicos, página 154, las siguientes palabras. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. ¿Qué dice ella? Dios le mostró repetidas veces que se debe estudiar Mateo 24. Luego sigue la cita. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y luego amonesta a los ministros. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos, los ministros y maestros, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hay algo en Mateo 24 que define el destino de las almas. Y varias veces Dios demostró a Elena White que se debe estudiar Mateo 24 y que los ministros y maestros deben colocar a un lado las cosas de menor importancia y enfocarse en lo que es realmente importante, el estudio de Mateo el capítulo 24. Así que el primer principio es que el estudio de Mateo 24 es muy importante porque decide el destino de las almas. El segundo principio es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. No vamos a estudiar aquí el cumplimiento histórico porque antes de la destrucción de Jerusalén, Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial. Pero al final de la historia, Mateo 24 va a tener un cumplimiento total. Ahora ustedes pensarán, ¿cómo sabemos que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento? Uno, en el pasado, los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén, y uno en el futuro, los eventos que llevan a la destrucción del mundo. Vayan conmigo, Mateo 24, 1 al 3, y van a encontrar que ahí Jesús mismo dijo que tiene una doble aplicación.
Mateo 24 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando Jesús salió del templo, por última vez, debo decir, y se iba, cercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Querían impresionar a Jesús. Mira las piedras de este templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Algunas de esas piedras pesaban 50 toneladas. Noten el versículo, quedaron impresionados los discípulos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ahora van a hacer dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere cuando dice estas cosas? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? Que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. Y ahora viene una segunda. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Está claro? Tiene una doble aplicación. Elena White entendió esto. Voy a leerles varias citas de la hermana White, a donde ella dice explícitamente que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Cumplimiento parcial en el pasado y un cumplimiento mayor en el futuro. La primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 34, a donde la hermana White escribió, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Cuántas veces se va a cumplir Mateo 24? 2, porque dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, es decir, la destrucción de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Hermanos y hermanas, ¿han leído ustedes alguna vez el primer capítulo del Conflicto de los Siglos? Sobre lo que estaba pasando en Jerusalén antes de su destrucción. Padres se comían a los hijos. Fue el hambre terrible. Se mataban unos a otros. La hermana White dice que Satanás estaba en control de la ciudad de Jerusalén. Ustedes leen el capítulo 1 del Conflicto de los Siglos y dice, ¿cómo puede ser algo peor que esto? Sin embargo, la hermana White dice que eso fue un pálido reflejo de lo que va a pasar en el mundo. Sigue diciendo, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo. En lo que pasó en Jerusalén, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lo que pasó con Jerusalén literal ocurrirá globalmente al final de la historia. En el Conflicto de los Siglos, página 28, Elena White escribió, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Voy a leer unas 3 citas más. Evento de los últimos días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Escuchen bien. Todo el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuánto de capítulo? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, es decir, a la venida de Jesús. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753. Solamente estoy leyendo algunas citas, tengo muchos más. Dice ella, mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. Y en la última cita que voy a leer, Palabras de vida del gran maestro, página 102, Elena White escribió, la ruina de Jerusalén fue un símbolo
de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. La hermana White usa expresiones como estas, que la profecía de Mateo 24 tiene un doble significado. La destrucción de Jerusalén presagiaba los horrores de los últimos días, que Mateo 24 va a tener otro cumplimiento, que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a pasar. La destrucción de Jerusalén tipificó lo que iba a pasar al final de la historia. La destrucción de Jerusalén fue un cumplimiento parcial, pero esta profecía tiene una aplicación más directa a los últimos días, etc. Así que el primer principio, el estudio de Mateo 24 es muy importante y va a decidir el destino de las almas. En segundo lugar, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y los eventos que van a llevar a la destrucción final del mundo. Tercer principio. Tenemos que estudiar este sermón de Jesús en 3 evangelios. Porque este sermón de Jesús en el Monte de los Olivos no solamente aparece en Mateo 24, aparece en Marcos 13 y en Lucas 21. Así que no podemos quedarnos solo en Mateo 24. Tenemos que ir a los pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas dan detalles que no están en Mateo. Y Mateo tiene detalles que no están en Marcos o Lucas. Tenemos que tomar los 3 retratos, juntar todos los detalles y entonces vamos a tener un panorama completo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que el tercer principio es que tenemos que comparar los 3 evangelios. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y ustedes se van a dar cuenta a medida que estudiamos la importancia de este principio. El cuarto principio es que Jesús predicó este sermón en el Monte de los Olivos no para convencer a los mundanos de que Cristo viene pronto. Por ejemplo, este capítulo se usa mucho en campañas evangelísticas y está perfectamente bien. No tengo ningún problema con eso. Pero el objetivo de Mateo 24 no era para convencer a los mundanos, a la gente secular, que las señales indican que Cristo viene pronto. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 y versículo 4, ¿a quién le estaba hablando? A sus discípulos. Y dice, mirad que nadie os engañe a ustedes. Mateo 24 tenía el propósito principal de impedir que los fieles fuesen engañados por Satanás. Porque los mundanos ya están engañados. Satanás quiere engañar a los fieles de Dios. Las parábolas que vemos en Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes se aplica a gente que profesa seguir a Jesús. Ambos grupos de vírgenes tenían lámpara. ¿Tenían algo de aceite en la lámpara? Entonces, ¿todas eran creyentes? Sí. Y la parábola de los talentos, los siervos del Señor que se le dan talentos, ¿eso era para los mundanos o para los que pertenecen a la iglesia? Para los que pertenecen a la iglesia. Y la parábola de los cabritos y los corderos se aplica también a los fieles. Es decir, Mateo 24 fue escrito para que nosotros entendamos lo que va a ocurrir, para que Satanás no nos engañe a nosotros. Y claro, se puede usar en evangelismo y entonces los mundanos dicen, wow, esas señales se están cumpliendo y entonces se van a unir a las filas del Señor. Pero el objetivo principal fue el de que el pueblo de Dios no sea engañado. El quinto principio, y este ya lo mencioné de paso, pero ahora lo voy a demostrar. Los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico.
Y eso lo sabemos porque hay varias expresiones temporales en Mateo 24. Por ejemplo, Mateo 24:6 dice, va a haber guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. La expresión temporal. Dice, después de hablar de epidemias y de hambres y de terremotos y de alborotos, dice estos son principios de dolores. Una expresión temporal. Y luego aparece una palabrita muy importante. A veces las palabras más importantes de la Biblia son las que constan de pocas letras. Pocas letras en el original. La palabra entonces se usa 9 veces en Mateo 24. Es la palabra griega tote. Y los expertos en definir palabras, los léxicos, los que han creado el diccionario en griego, dicen que la palabra tote indica un evento que ocurre cronológicamente después de otro. Es decir, esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto. La palabra entonces aparece 9 veces, indicando que los eventos ocurren ¿cómo? En orden cronológico, uno después de otro. Déjeme darle varios ejemplos. Después de decir que va a haber guerra y rumores de guerra, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias y hambres y terremotos y alborotos, dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso lo vamos a analizar ahora. Es decir, la persecución del pueblo de Dios viene después de todos esos desastres. Luego, en el versículo 24 y el versículo 10, dice que cuando se levanta la tribulación y van a matar a muchos, dice, muchos tropezarán entonces. Es decir, muchos van a abandonar la fe por la persecución. Luego, en el versículo 24-14, dice, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En Mateo 24:16 dice, los que estén en Judea huyan entonces cuando vean la abominación desoladora, de lo cual hablaremos mañana. El versículo 21 dice, entonces habrá gran tribulación. Y luego en el versículo 23 dice, entonces si alguien te dice que está el Cristo aquí o allí, no salgas. En el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz y las estrellas van a caer del cielo. Y el versículo 30 usa la palabra entonces 2 veces. Dice, entonces, después que de las señales del sol, la luna y las estrellas, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y luego finalmente dice, entonces todas las tribus se lamentarán. Mateo 24 está en orden cronológico. ¿Quieren saber el orden de eventos finales? El mejor lugar en la Biblia es Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahora, el último principio que quiero compartir es que el mejor comentario sobre Mateo 24 es el libro El conflicto de los siglos. Si ustedes quieren una expansión de Mateo 24, porque Mateo 24 es un solo capítulo, pero si ustedes quieren una explicación y una expansión, una ampliación de Mateo 24, tendrían que leer todo el conflicto de los siglos, particularmente la última mitad del libro. Yo pregunto, ¿con qué evento empieza Mateo 24? Con la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Con qué comienza el primer capítulo del conflicto de los siglos? Con la destrucción de Jerusalén. En el mismo lugar que Mateo 24. ¿Y a dónde concluye Mateo 24? La segunda venida. ¿A dónde concluye el conflicto de los siglos? En la segunda venida. Es decir, Mateo 24 comienza y termina en el mismo lugar que el conflicto de los siglos. Así que si ustedes quieren una expansión abundante de Mateo 24, una explicación ampliada, porque Mateo 24 solamente da los puntales,
los puntos principales que van a ocurrir. Pero Elena White rellena los espacios y explica más detalladamente lo que va a ocurrir. ¿Están claros los principios? No podemos estudiar pasajes de la Biblia sin principios, porque tenemos que aplicar los principios al estudio de la palabra. Ahora sí vamos a Mateo 24, 6. Mateo 24 y el versículo 6. Yo no sé ahora a qué hora debemos terminar, pero no siempre me tendréis con vosotros. Así que tengan paciencia. Hermanos y hermanas, les aseguro que cuando terminemos este estudio van a ver las cosas en una luz completamente distinta. Se lo aseguro. Bien, vamos a Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Fíjense que al principio hay guerras y rumores de guerra, pero ahora dice, se levanta nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa palabra pestes es muy interesante. Aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Mateo 24 y en Hechos 24, 5. Ahora, aquí en Mateo 24 se refiere a pandemias literales, como el COVID. No se usa figurativamente. Cuando dice pestes o pestilencias, está hablando de una enfermedad que se extiende por todo el mundo. Pero la palabra también se usa para describir una pandemia espiritual. Noten Hechos 24 y el versículo 5. Hechos 24 y el versículo 5. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Los enemigos de Pablo lo acusaron de enseñar doctrinas pestilentes que se habían extendido por todo el mundo. Nota lo que dicen Hechos 24 y el versículo 5. Los acusadores de Pablo dicen, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. La mismita palabra, peste, es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos. ¿En cuántos lugares? Por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que la palabra pestes se refiere a una enfermedad que se esparce por todo el mundo. Ya sea una herejía, de lo cual acusaban a Pablo, pero no tenían razón, o una pandemia literal, como la que conocemos, la del COVID-19. Es decir, va a haber pestilencias, hambres, terremotos, pero hay otra cosa que va a ocurrir que solo menciona Marcos en el pasaje paralelo. Recuerden que tenemos que comparar Marcos y Lucas. Noten Marcos 13 y el versículo 8. Marcos 13, 8. Es el mismo versículo, pero agrega un detalle. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres. ¿Es lo mismo que acabamos de leer en Mateo 24? ¿Sí? ¿Es el mismo versículo? Sí, pero ahora nota lo que sigue diciendo. Y habrá hambres y ¿qué? Y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Saben lo que significa la palabra alborotos? Significa intranquilidad dentro de la sociedad. ¿Hay intranquilidad entre la sociedad hoy en día? En Nueva York. No solo va a haber guerras,
de una nación con otra nación, sino que va a haber revoltijo en la sociedad interna. O sea, ¿cómo sabemos eso? Debo mencionarles otros lugares donde aparece la misma palabra, alborotos. Se usa, por ejemplo, en Juan 5:4. Recuerdan que la gente creía que cuando se movían las aguas, cuando se turbaban las aguas del estanque de Betesda, el primero que saltara al agua se iba a curar. Se usa para hablar de turbulencia de las aguas. Se usa también en Hechos 12 y el versículo 18 para describir a un tumulto que hubo entre un grupo de soldados romanos. Tumulto entre ellos, la pelea entre ellos. Y se usa en Hechos 19:23 para hablar sobre un disturbio que se levantó por causa de los que seguían el camino, es decir, por causa de los cristianos. La palabra tumulto, en inglés usamos la palabra riot. ¿Saben lo que significa la palabra riot? Es cuando sucede lo que sucedió en las calles de varias ciudades en los Estados Unidos, cuando quemaron negocios y quemaron carros y mataron gente en las calles de New York y de Minneapolis y de Seattle. Intranquilidad social, angustia entre gente, odio entre gente en la misma sociedad. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Sí, señor. Ahora, permítame leerles unos comentarios del hermano White, donde ella está ampliando lo que acabamos de leer. Porque la Biblia dice, guerras, rumores de guerra, mira que no os turbéis, todo esto debe acontecer, aún no es el fin, se levanta nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, es decir, pandemias, hambres, terremotos y alborotos. Y luego dice, como para animarnos, esto es solo principios de dolores. Dice, ¿cómo puede ser peor que eso? Dice ustedes. ¿Principio de dolores? Sí, porque lo peor viene, y eso lo vamos a estudiar en el siguiente versículo, pero primero voy a leerles algunas citas de la hermana White. Eventos de los últimos días, página 24. Ella escribió, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Hay muchos rumores de una guerra que va a haber algún día pronto entre China y Estados Unidos, por ejemplo. No estoy diciendo que va a pasar. Pero si eso sucediera, eso sería una catástrofe. Las dos más grandes potencias del mundo haciéndose la guerra. La hermana White dice, la guerra prevalecerá. Y luego amplía, habrá epidemias, mortandad y hambre. ¿Está comentando sobre Mateo 24, sí o no? Claro. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. En otras palabras, inundaciones. ¿Hemos visto eso recientemente? En Tennessee, decenas de personas murieron. Sigue diciendo, incendios. Yo vivo en California. Nunca se ha visto lo que ha ocurrido los últimos 2 años en California. Una sequía terrible. Incendios por todas partes. Centenares de miles de hectáreas quemadas. Montones de viviendas y negocios consumidos por el fuego. Sigue, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y luego ella aconseja, debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. También escribió lo siguiente, y esta es la cita que quiero particularmente enfocar. Se encuentra en el conflicto de los siglos 575 y 576. Ella va a añadir desastres que no menciona Mateo, porque Mateo solamente nos da la muestra. Él nos va a ampliar. Esto es lo que escribió. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. ¿Eso lo dice Mateo 24?
¿Sí? Sí, la única diferencia es que aquí dice que Satanás es el que lo hace. Mateo sencillamente dice que va a guerras y rumores de guerra. Sigue diciendo, su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Pues de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al mismo tiempo que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres. El COVID-19 no fue creación meramente humana. Fue creado en el laboratorio de Satanás, últimamente. Así que dice, Satanás producirá enfermedades y desastres. Ahora escuchen, esto no ha pasado todavía. Al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Qué es una ciudad populosa? New York. Estamos a Los Ángeles ahí también. Chicago, Miami. Eso no ha pasado todavía. Todavía ciudades populosas no han sido reducidas a ruinas y desolación. Pero ella dice va a pasar. Sigue, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. La palabra conflagración tiene que ver con un incendio que nadie puede apagar. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes. Ustedes tuvieron uno por acá recientemente. El que vino pasó por allá por el sur y se vino hasta acá. ¿Cómo es que se llamaba ese huracán? No recuerdo, menos mal. Así que dice, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Le agrega cosas a la lista de desastres. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna. Ahí está otra señal que menciona Mateo 24. La hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, es decir, venenosas. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Eso lo menciona Mateo 24 también. Y luego dice esto. Estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. Todo lo que ella menciona aquí va a suceder más frecuente y cada vez los desastres van a ser más desastrosos. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, los desastres que estamos viendo ahora no son nada comparado con lo que viene. Ahora, yo les puedo decir exactamente a dónde estamos ahora mismo en la secuencia de Mateo 24. Ahorita nosotros estamos en el versículo 8. ¿Quién sabe a dónde estamos en el cumplimiento de Mateo 24? Estamos en el versículo 8. Lo que hemos visto es solo principios de dolores. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? ¿Recuerdan que dice aquí que estas cosas serán más desastrosas y más frecuentes? Y eso dijo, esto es solo principios de dolores. Entonces, ¿cuál es el fin de los dolores? Escuchen bien. Satanás tiene un objetivo en causar todas estas cosas. Un objetivo muy bien claro para él. Satanás no causa estos desastres, estas enfermedades, estas guerras, sencillamente porque odia a la raza humana. Él tiene un objetivo específico por lo cual causa todo esto. Y el siguiente versículo lo dice. Versículo 9. Versículo 9 no se ha cumplido todavía. Por eso sé que estamos en el 8 y pronto ocurrirá el 9. Dice en el versículo 9, entonces, ¿qué indica la palabra entonces?
por causa de los desastres, por guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, inundaciones, terremotos, incendios, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes van a matar? A los fieles. ¿Por qué? La palabra entonces indica que es porque ellos van a culpar al pueblo de Dios de lo que está pasando. Así que dice, entonces os entregarán a tribulación. Fíjense, la palabra tribulación se usa 2 veces en Mateo 24. La primera vez aparece sin calificativo, la segunda vez aparece con calificativo, que es lo que vamos a estudiar en el tercer tema de esta semana. Aquí dice sencillamente, os entregarán a tribulación, pero cuando llegamos a Mateo 24, 21, dice, gran tribulación. Vamos a ver que este tiempo de tribulación es lo que se llama el tiempo de angustia previo, o el pequeño tiempo de angustia. No es el gran tiempo de angustia después de cerrarse la puerta a la gracia. Así que dice, entonces os entregarán y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué Satanás está causando todos estos desastres en el mundo? Porque finalmente el mundo va a encontrarse en un callejón sin salida y van a buscar a quién echarle la culpa. ¿Recuerdan la cita que leí la hermana White, donde ella habla de todos los desastres, donde ella dice, concluye diciendo, estas plagas irán aumentando más y más, es decir, serán más y más frecuentes y se harán más y más desastrosas? ¿Quieren que les lea la siguiente oración? Inmediatamente después de decir que los desastres van a aumentar, ella escribe esto. Entonces, interesante la misma palabra. Entonces, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Wow. La viejita sabía que estaba diciendo. Ella no era exégeta. Nunca estudió griego, no estudió el significado de la palabra entonces, pero sí fue guiada por el Espíritu Santo, que es el más grande exégeta del universo, porque él fue el que dio la Biblia. Así que el Espíritu Santo es el único que puede explicarla. La hermana White no solamente era inspiradora, sino inspirada. Luego sigue diciendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. De eso vamos a hablar mañana en la noche. Que este pecado, es decir, la violación del domingo, este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. La pandemia del COVID-19 es el experimento de Satanás para ver cuánto la gente se deja controlar por miedo. ¿Cuántas de sus libertades están dispuestos de ceder para tener paz y seguridad? Nunca, hermanos y hermanas, debemos ceder nuestra libertad por miedo. ¿Creen ustedes que sí, que cuando llegue la ley dominical por todos los desastres están diciendo, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Y le cuentan a todo el mundo, es porque hay un grupo que no se acata al mandato del gobierno. ¿Qué creen que van a hacer las personas cuando oigan eso? Por miedo. Le van a echar la culpa al pueblo de Dios.
Por eso digo, la pandemia es un experimento de Satanás para ver cuánto se deja controlar la gente por miedo. En otra cita, la hermana Guaya escribió, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Ahora aquí viene el punto aterrador. Acabamos de leer que entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes son los que van a entregar al pueblo de Dios a tribulación y los van a matar? ¿Quiénes son los que van a aborrecer al pueblo de Dios? Mateo no lo dice, pero Lucas sí. El pasaje paralelo en Lucas. Ahora nos parece casi imposible esto, pero lo profetizó Jesús. Lucas 21, 16. Lucas 21 y el versículo 16. Es el pasaje paralelo, es el versículo paralelo a lo que acabamos de leer. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora nos parece imposible que mis padres y mis hermanos y mis parientes y amigos van a tornarse los peores enemigos hasta el punto de aborrecer a un familiar, hasta el punto de querer matarlo. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no puedo discutir con lo que dijo Jesús. Y Lucas 21, 16 tiene el mismo contenido que Mateo 24 y el versículo 9. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el pueblo de Dios sea perseguido por causa de las convicciones de su conciencia? Mateo no lo dice, pero Lucas y Marcos nos dicen qué tendrá que hacer el pueblo de Dios en ese tiempo difícil. Vamos a Marcos 13. Y el versículo 9, y vamos a leer también el versículo 11. Marcos 13. Recuerden que Marcos 13 cubre el mismo material que Mateo 24, pero da detalles adicionales. Por eso tenemos que estudiar los 3 evangelios. Marcos 13, 9. ¿Saben lo que va a tener que hacer el pueblo de Dios en ese tiempo? Va a tener que dar testimonio a riesgo de sus vidas ante los grandes pensadores del mundo. En ese tiempo no van a poder decir, yo no puedo contestar, pero voy a buscar a mi pastor. Un momentico, voy a conseguir un DVD del pastor Border, Secrets and Sealed. Marcos 13, 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Son los tribunales. Y en las sinagogas, hoy se llaman iglesias, en el cumplimiento final, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de testimonio de mí, para testimonio a ellos. ¿Qué tendrá que hacer el pueblo de Dios en ese tiempo de tribulación? Dar testimonio. ¿Y quién va a ayudar al pueblo de Dios para dar testimonio? El Espíritu Santo. ¿Han oído ustedes hablar del fuerte clamor y la lluvia tardía? La lluvia tardía es el poder del Espíritu Santo. El fuerte clamor es cuando se clama ante el mundo que Babilonia ha caído y que el sábado es el día de reposo, y hablar en contra de la marca de la bestia. Ese es el fuerte clamor. Apocalipsis 18, Babilonia ha caído, está llena de demonios. El pueblo de Dios tendrá que dar ese testimonio ante los grandes magnates de la tierra. Y ahí de nosotros, si nosotros no hemos estudiado y no sabemos qué decir, ¿quién va a ayudar al pueblo de Dios? El fuerte clamor se da con el poder de la lluvia tardía. Fíjese que ya está en Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros,
No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahí tenemos la lluvia tardía y el fuerte clamor. Lo que menciona el Espíritu Profecía. La hermana White escribió lo siguiente en cuanto a cuando tendremos que comparecer ante los grandes de la tierra. Y escribió: ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas, y por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Entonces ella aconseja: necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Eso es en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. En Eventos de los Últimos Días, página 209, ella escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. Gente humilde va a dar un testimonio que va a confundir a los grandes pensadores de la tierra. Y luego ella dice: de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Qué glorioso. Preparémonos para ese tiempo, hermanos y hermanas, porque estamos cerca de allí. Ahora, esta tribulación que se menciona aquí es lo que llamamos el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. Esta tribulación ocurre mientras la puerta de la gracia todavía está abierta. Es decir, tribulación, esto ocurre mientras que todavía la puerta de la oportunidad está abierta. ¿Cómo sabemos eso? Pues ¿de qué valdría dar testimonio si la puerta de la gracia se cerró? ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, va a haber un tiempo de angustia previo a donde va a haber mártires. Porque eso os matarán. Pero ese no es el gran tiempo de angustia. La gran tribulación está en el versículo 21, que vamos a estudiar en nuestro tercer tema de esta semana. Ahora, permítanme leerles una cita de Primeros Escritos, página 33. Vi que Dios tenía hijos que no conocen, no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Son personas en todas las iglesias. Desconocen el asunto del sábado. Y al empezar el tiempo de angustia, dice el hermano White, fuimos henchidos del Espíritu Santo, esa es la lluvia tardía, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, ese es el fuerte clamor. Esto enfureció a las otras iglesias. Eso está en Mateo 24, que cuando se da testimonio, los impíos van a querer matar a los fieles de Dios. ¿Cómo no? Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, miembros de otras iglesias que no guardan el sábado, entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron de Babilonia y sufrieron la persecución con nosotros. Cuando se da el fuerte clamor, muchedumbre van a salir de Babilonia. Por eso el ángel de Apocalipsis 18, el ángel del fuerte clamor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban de sus plagas.
Y luego la hermana fue inmediatamente después de decir que los fieles en las iglesias no adventistas salieron de Babilonia, sufrieron la persecución con nosotros. La hermana hoy dice esto: vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión. Eso es lo que menciona Mateo 24 y Marcos 13. ¿Cómo no? Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora viene uno de los elementos más tristes que tengo que compartir con ustedes. Y es que cuando venga esta crisis, la mayoría de los que parecen ser fieles van a abandonar la iglesia. Se conoce como zarandeo. ¿Sabe que Satanás, la hermana White dice que Satanás zarandea la iglesia? Primero con el mundo. No se enamora del mundo. Muchos salen de la iglesia por eso. Segundo, Satanás saca gente de la iglesia por falsas doctrinas, herejías. Pero el último recurso de Satanás para zarandear la iglesia y sacar de la iglesia es la persecución. Ese es el gran zarandeo, la persecución. Ustedes, ¿cómo sabemos que muchos van a abandonar la iglesia? Tenemos otra vez la palabra entonces. Versículo 10. Siguiente versículo. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuando venga qué? Cuando venga qué? La tribulación esté matando a algunos. El pueblo de Dios esté testificando entre reyes y gobernantes y los grandes de la tierra. ¿Qué va a pasar? Muchos van a tropezar. Y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Tropezarán entonces. Vamos a dos textos que explican qué significa tropezar. Juan 16, 1 y 2. Juan 16 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí está hablando Jesús y a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Va a venir el tiempo en que la mayoría del mundo cristiano va a creer que matando al pueblo de Dios están haciendo la voluntad de Dios. Sí, Señor, lo dijo Jesús, no yo. Ahora vamos a dos versículos que explican qué significa tropezar. Significa salir de la iglesia, abandonar la verdad. Marcos 4, 16 y 17. Busquen ese texto, porque es vital. Marcos 4, ¿conoce la parábola del sembrador? ¿Recuerda que parte de la semilla cayó entre pedregales? Y la semilla brotó y empezó a crecer, pero no había profundidad de tierra. Y el sol salió y quemó la planta. Y la planta se murió. Fíjense la explicación que dio Jesús. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como. Escucha la verdad y dicen, gloria a Dios, maravilloso. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene aquí está la palabra clave, cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque son cristianos, son adventistas superficiales. Dicen, sí, yo sé que el sábado es el día de reposo. Y lo puedes comprobar. Bueno, yo sé que está en la Biblia. Tenemos que poder dar razón de nuestra fe. No solamente necesitamos estudio devocional, sino que necesitamos un estudio profundo, intelectual, para defender lo que nosotros creemos.
la sierva de Dios escribió, esto es lo más triste que yo tengo para compartir esta noche. Conflicto de los siglos, página 593, la hermana Joy amplía este punto de los que van a salir de la iglesia. Triste. Escribe, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Muchos que qué? ¿Los bautistas creen en el mensaje del tercer ángel? ¿Los bautistas creen en el mensaje del tercer ángel? ¿Los metodistas? ¿Los pentecostales? No. ¿Tienen que ser adventistas estos? Sí. Muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Estos son los falsos profetas que menciona el siguiente versículo. No se preocupen que ya estamos al final, hacia el final. Pero quiero que capten el cuadro, hermanos y hermanas. La urgencia del momento. Sigue diciendo, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán ¿estos qué? ¿Qué es un apóstata? Una persona que abandonó la fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Ven el beneficio de tener el espíritu profecía? Mateo 24 nos da el bosquejo. El Elena White amplía lo que va a ocurrir. Ahora vamos rápidamente al siguiente versículo, Mateo 24:11. Dice, muchos van a tropezar y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? ¿Quiénes son esos falsos profetas que van a engañar a muchos? Pues los que salieron de la iglesia. Según el versículo anterior. Y luego dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, ¿algo se puede enfriar que no estuvo caliente? ¿Algo se puede enfriar que no estuvo caliente? No. Dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Quiere decir que antes el amor estaba caliente. Ahora, esa palabra maldad no es una buena traducción. Es la mismita palabra que se traduce en 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. La expresión transgresión de la ley es solo una palabra en griego. Es la mismita palabra que se traduce maldad aquí. Así que esto se puede traducir por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, el libro de Apocalipsis dice que los fieles de Dios guardan los mandamientos de Dios al final de la historia. ¿Sí o no? ¿Guardan la ley de Dios los fieles? Claro que sí. Pero aquí nos está diciendo que por causa de la transgresión de la ley, ¿cuál mandamiento de la ley? El sábado, el amor de muchos que están en la iglesia se va a enfriar.
Pero ahora viene la buena nueva. Y es que no todos van a apostatar. Dios va a tener un grupo que persevera. Noten el versículo 13. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, este versículo en su contexto es mucho más poderoso. El que persevere en medio de la persecución, el que persevere en la lluvia tardía, el que persevere en proclamar el fuerte clamor, el que no tiene el amor que se enfría, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego el último texto que vamos a mirar, Mateo 24 y el versículo 14, perdón. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y muchas personas dicen, pero pastor, esto no está en orden cronológico, porque el evangelio se ha estado predicando desde los tiempos de los apóstoles. Eso es cierto. Pero escuchen bien, cuando dice aquí será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, eso sucedió con los apóstoles y a través de toda la era cristiana. Pero Mateo 24 y el versículo 14 está enfatizando la predicación del evangelio en el tiempo del fin, en el contexto del juicio, que no podrían haber proclamado los apóstoles. Yo pregunto, ¿podía Pablo decir la hora de su juicio ha llegado? ¿Cuándo comenzó el juicio? En 1844. Entonces, ¿podía Pablo predicar la hora de su juicio ha llegado? ¿Podía Martín Lutero decir la hora de su juicio ha llegado? No, porque la hora del juicio no había llegado. Cuando habla aquí de la predicación del evangelio, se cumplió con la era apostólica, pero va a tener otro cumplimiento en el marco de los mensajes de los 3 ángeles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el mensaje del primer ángel dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía ¿qué cosa? El evangelio. ¿Es el mismo evangelio de Mateo 24, 14? Sí, pero en un nuevo contexto. Porque sigue diciendo, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es lo mismo decir que en todo el mundo, como dice Mateo 24, 14, diciendo a gran voz, temed a Dios, esto es el evangelio, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es la predicación del evangelio en un nuevo contexto. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que nos llama a observar la señal, el sábado. Última cita, Elena White, Conflicto de los Siglos 356, escribe lo siguiente: el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Ella entiende que el evangelio se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, el mensaje del primer ángel, es parte del evangelio que solo podía proclamarse en los últimos días. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Hermanos y hermanas, cuando llegue este tiempo crítico, difícil, nosotros vamos a tener que invitar a la gente, predicar el evangelio de la salvación, pero invitar a la gente a temer a Dios, a darle gloria y a adorar al Creador. Y a llamar a la gente a salir de Babilonia, el mensaje del segundo ángel, y advertirle al mundo el peligro de recibir la marca de la bestia y animarlos de que reciban el sello de Dios, que es el mensaje del tercer ángel. Eso es verdad presente. Eso es lo que el mundo necesita conocer. No podemos predicar sermones evangélicos en esta época, hermanos y hermanas. No podemos predicar sermones pentecostales. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas pentecostales, pero no tienen la luz.
A nosotros nos incumbe darles la luz. Y hay miles y miles que son sinceros, que están buscando la verdad. Y nosotros somos los que tenemos que proclamarles la verdad. Pero hay de nosotros si nos detenemos, según la hermana White, a predicar verdades, pero que no son verdades presentes. La verdad presente. Hoy, cuando la pandemia se ha proliferado por el mundo, yo he hablado con personas en aviones y en la calle. Y ellos están llenos de angustia. No entienden lo que está pasando. ¿A dónde está conduciendo todo eso? La riña política en los Estados Unidos. El odio racial que existe. La inflación. El problema de la frontera. Todo acumulándose al mismo tiempo. ¿A dónde lleva esto? Nosotros sabemos. Nosotros podemos decir exactamente a dónde lleva esto. Porque Satanás, tenemos la estrategia de Satanás aquí. Y la gente puede decir, así es la cosa, ya sabemos. Vamos a unirnos al remanente, que Dios debe encargar de su pueblo. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que nosotros tomemos conciencia de la época en que estamos viviendo y que tomemos en serio lo que estamos estudiando. Y que no solamente sea algo que entre por nuestros oídos, sino que tomemos la determinación de que vamos a estudiar nuestro mensaje. Y con el poder de Dios vamos a orar por el Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de hablar estas cosas con sabiduría. No significa que le vamos a decir en el subway, sabe que la marca a la vez es el domingo. Y una secuencia. Pedimos al Señor tacto, sabiduría para saber hablar a su debido tiempo y hablar de una forma que la gente se sienta atraída y no repelida. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Es importante, de vital importancia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la maravillosa luz que tú le has dado a esta iglesia. Nos maravillamos al ver cómo en tu palabra has trazado exactamente lo que está pasando y va a suceder. No es suficiente saberlo en nuestra mente. Queremos tener raíces profundas, de tal manera que nadie ni nada nos sacuda. Te ruego, Señor, que nos inspires a vivir en armonía con lo que hemos estudiado, que busquemos oportunidades para sembrar semillas en la mente de la gente. Señor, viene una crisis como jamás se ha visto. Manténnos fieles a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar mañana, Dios mediante, la abominación desoladora y les voy a comprobar que es la observancia del domingo como día de reposo. Me da ganas de quedarse toda la noche, ¿verdad que sí? Agradecemos al pastor Paul por el mensaje en esta noche y también a cada uno de ustedes que están presentes para saber y aprender más de la palabra de Dios y aprender más del Salvador del mundo que es Cristo Jesús. Mis hermanos.